tener pacientes con una severidad moderada, en el caso que hay sangrado espontáneo ocasional, sangrado prolongado con un trauma menor. Por ejemplo, el niño estuvo jugando, se cayó, hizo un moretón, pero un moretón más de lo normal o una hematoma. Algo que generalmente no condicionaría un hematoma tan significativo, lo que sea, es algo moderado. Y leves cuando un sangrado hay un sangrado severo con un trauma o una cirugía. Por ejemplo, el paciente entró a sala de operaciones, le hacen una cirugía, posterior a la cirugía empezó a sangrar más de lo normal. Una cirugía mayor y empezó a sangrar. Probablemente por una alteración en los factores de coagulación. Y también puede haber un sangrado espontáneo, pero es raro. Generalmente tiene una causa. ¿Cómo voy a manifestar la enfermedad? Hay síntomas que son síntomas menos graves y síntomas más graves. Los menos graves es cuando se da un sangrado, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales, ¿cierto? Puedo tener un sangrado en las encías, como se había manifestado, y también algunas sangre en orina de repente o contusión. Y en el caso de hemorragias graves son por ejemplo en el cerebro, en el ojo, ¿no? A nivel intracraneal. Esto me indicaría hemorragias o hematomas graves y está relacionado con la grado. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un grado leve y sin embargo pueden manifestar de manera importante la enfermedad. Pero no es lo usual, ¿no? Lo usual es que generalmente está relacionado con la disminución del factor. ¿Cuándo es potencialmente mortal? ¿Qué sitios son considerados potencialmente mortales? A nivel intracraneal. ¿Por qué? Si tengo un sangrado a nivel intracraneal, ¿qué va a condicionar esa sangre? Un efecto de masa. Y ese efecto de masa que me va a generar trastornos de coagulación, un aumento de la presión intracraneal. Si es un aumento de la presión intracraneal severa, ¿qué va a hacer? Ya. Cuando hay un sangrado a nivel intracraneal, tenemos la bóveda anterior y la bóveda posterior, ¿cierto? Si la lesión es supratentorial, tengo más espacio. Entonces, una masa, digamos, puede darse el tiempo de crecer y adaptarse, pero un sangrado generalmente, cuando es agudo, no tiene mucho tiempo de adaptación. Pero aún así tolera una cantidad mayor de sangre. En cambio, cuando el sangrado es infratentorial, una pequeña cantidad de sangrado puede ser suficiente para enclavar el tronco encefálico. Y si se obtura el tronco encefálico, lo que voy a generar es una muerte encefálica, ¿cierto? Una muerte encefálica, una muerte cerebral. Entonces, es muy importante que los sangrados son más, digamos, peligrosos cuando están en la fosa posterior, a nivel infratentorial. Un menor volumen me puede generar un evento más peligroso. Pero ambos, ya sea supra o infratentorial, son considerados potencialmente mortales. Tenemos también lesiones en el cuello. ¿Qué pasa si yo empiezo a sangrar por dentro de la boca o en el cuello? Puedo asfixiarme, ¿cierto? Puedo asfixiarme, no puedo respirar, puedo morir, porque por ahí sangrado. Pero si el sangrado no está en el tracto gastrointestinal, pero sí está alrededor del cuello, por ejemplo, genera una compresión extrínseca. Dentro del cuello se genera un hematoma y adelante. Como cuando una infección puede generar, ¿no? Un efecto de masa por infección y destruye la vía aérea, el sangrado también. Puede ser que ese hematoma comprometa la vía aérea, por eso también es potencialmente mortal. Y a nivel gastrointestinal también, cuando hay un sangrado, una hemorragia digestiva importante, puede tener un sangrado de un área extensa de la mucosa gástrica y generar una muerte por un choque hipovolémico. Entonces son sangrados importantes, potencialmente mortales. Pregunta. Como se dan cuenta, yo casi siempre en mis clases digo las preguntas y después le meten en el examen, así que traten de apuntar. Pregunta, ¿cuál es la localización o el sitio más frecuente de sangrado en hemofilia? ¿Cuál es la lesión o sitio más frecuente de sangrado en hemofilia? ¿Cuál es la lesión más frecuente? La hemartrosis, ¿cierto? La hemartrosis. Esta es la más común. Es el signo más común, ¿no? La hemartrosis, que es sangrado en las articulaciones.
Este sangrado, cuando es de manera inicial, de repente puede autolimitarse, pero cuando ya son recidivos y vuelve a sangrar, esta articulación se va a inflamar, va a generar dolor y muchas veces una limitación importante, va a generar una discapacidad importante. ¿Cómo voy a enfocar a un paciente cuando viene por sangrado, ya sea la consulta externa o por emergencia? ¿Cómo voy a enfocar a mi paciente? Antes de ver estimado. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en la emergencia, están en el salón y viene una persona, no sabe que vengo porque tengo un hematoma, tiene una hemartrosis acá en el codo, no se ha golpeado, dice, no me he golpeado, no me he caído, no tengo nada, de repente me ha picado la araña, te voy a decir, y te puede decir un montón de cosas, ¿no? Pero tú preguntas, por ahí hay un antecedente familiar. ¿Cómo haces para abordar a ese paciente que tú estás sospechando que hay un problema en cuanto a la coagulación? Tú no sabes si son plaquetas, no sabes si son factores de coagulación. ¿Qué examen le voy a pedir de manera inicial? Bueno, un hemograma. El hemograma es importante porque dentro de la coagulación, ¿qué células son importantes en el hemograma para ver la coagulación? Las plaquetas. Por un lado, puedo ver un problema de la hemostasia primaria, que son las plaquetas, factores de von Willebrand, pero también puede haber una hemostasia secundaria. Y aquí estamos hablando de factores de la coagulación. ¿Cómo sé si el problema es en los factores de coagulación, ya sea en la vía intrínseca o extrínseca? Exacto. Ahí me va a ayudar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina para ser activado. Entonces, aquí yo voy a utilizar el perfil de coagulación, ¿cierto? Entonces, si yo te pregunto, en la valoración inicial de un paciente con trastorno de coagulación, ¿cuáles son los exámenes que ustedes deben solicitar en la valoración inicial? Un hemograma y un perfil de coagulación mínimo, indispensable. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, lo mínimo que tienen que hacer es pedir hemograma y perfil de coagulación mínimo. Con eso ustedes van a tener una idea, por lo menos, para descartar algunas enfermedades. Si todo sale normal, de repente el problema no va por ahí, de repente tiene algo adicional, voy a buscar otras causas. O puede ser de que las plaquetas sean normales en cantidad, pero no en calidad, y que den un problema de funcionalidad de las plaquetas, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero generalmente una persona normal no tiene alteración. Si el paciente tiene un TTPA prolongado, entonces esto me indica que puede ser vía intrínseca o extrínseca. Intrínseca. ¿Y qué factores de coagulación están ahí? Exacto. Entonces estoy incluyendo los factores de coagulación que están relacionados con la hemofilia, ¿cierto? Entonces, tengo un paciente que tiene un TTPA prolongado, pero un TP normal, con un tiempo de coagulación normal y plaquetas normales, me inclino por hemofilia. Puede ser A o B. Como no sé cuál de los dos factores de coagulación, en ese momento sí tengo que hacer un dosaje de factores, porque ahí sí me interesa saber qué factor es el que está disminuido y confirmarlo. ¿Ok? Hasta acá creo que todo está claro, ¿cierto? Vamos a subir un poquito más el nivel de complejidad. Entonces, ¿qué pasa si el paciente es hemofílico? Por ejemplo, una portadora hemofílica, pero tiene una inflamación, tiene un trauma o tiene alguna condición que está, un embarazo, que está alterando su perfil de coagulación. Puede ser de que su TTPA esté normal, por la misma infección, la misma inflamación. No quiere decir que la persona no tenga hemofilia, sino que está pasando por un proceso inflamatorio, lo cual va a generar una alteración. Si es un paciente séptico, por eso es que cuando tengo un paciente con una enfermedad infecciosa, inflamatoria, de manera inicial, no voy a poder identificar al 100% si es hemofílico o no. Tengo que esperar por lo menos que pase la etapa inflamatoria para repetir los exámenes. Y ahí voy a verificar si verdaderamente estoy ante un paciente con hemofilia o no. ¿Cuándo yo voy a manifestar un TTPA prolongado? ¿Qué valor del factor de coagulación tiene que tener el paciente como para hablar de un TTPA prolongado? Por ejemplo, vamos a ver acá. Tengo un paciente que tiene menos del
del 1% del factor 8. Es severo, ¿cierto? Con menos del 1%, mi TTPA va a estar prolongado, ¿sí o no? Sí, sí está prolongado. Si es del 1 al 5%, ¿va a estar prolongado, sí o no? Sí. También. Generalmente, la bibliografía dice entre 15 o 30, pero más o menos está acá, en la situación leve. Quiere decir que un paciente con hemofilia moderada o severa tiene un TTPA prolongado, pero un paciente con una hemofilia leve puede ser que esté normal incluso. Puede ser que esté normal, pero eso no quiere decir que no tenga hemofilia. ¿Ok? Hasta ahí me dejo entender, ¿cierto? Entonces ahí es donde voy a tener que verificar el nivel del factor de coagulación. Por eso puede estar normal o prolongado. Y acá en el factor de von Willebrand también voy a tener de repente un TTPA prolongado normal, pero con un tiempo de coagulación que también podría ser alterado. Incluso las plaquetas en von Willebrand pueden estar alteradas, no solamente en su cantidad, también en su calidad. Entonces vamos a tener que hacer la diferenciación. Más adelante voy a explicarles ya acerca de von Willebrand. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser el tratamiento episódico, la profilaxis continua o la profilaxis intermitente. El tratamiento episódico se administra únicamente cuando ocurre un sangrado clínicamente evidente. La profilaxis es un tratamiento regular y constante, pero acá no hay un sangrado, un sangrado evidente. Y el intermitente está administrado para prevenir sangrados, pero por periodos que no superan los 45 semanas al año. ¿Y cuál es la terapia en sí que vamos a administrar? Si lo que causa la enfermedad es un déficit del factor, entonces, ¿qué le tengo que administrar? El factor. Si tengo hemofilia A, ¿qué le voy a administrar? Factor 8 recombinante, ¿cierto? ¿Y qué dosis le voy a dar al paciente? Ahí va a depender del porcentaje que yo quiero aumentar. Si yo quiero aumentar un delta, o sea, una proporción de 40%, porque hemos dicho que el 40% por lo menos es llegar a una etapa leve. Yo quiero llegar a un 40% en una persona de 70 kilos, ¿qué dosis le corresponde al factor de coagulación? ¿Qué dosis? ¿Nadie? 1400, ¿cierto? 1400. Entonces, si yo le pongo un caso clínico, un paciente que viene con hemartrosis, viene con una historia familiar de hemofilia, por ahí, y viene para aumentar sus exámenes, tiene dentro de sus factores de coagulación un factor de coagulación menos de 1%. Quiero aumentarlo hasta 40%. ¿Cuál sería la dosis que yo voy a administrar? Entonces tengo que ver el peso, el porcentaje que voy a aumentar, y con eso nada más voy a calcular. Si pesa 70 kilos, 70 por porcentaje, 40, si quiero aumentar 40, por 0.5. Eso es 2400. La presentación viene de 250 a 3000, entonces voy a darle, depende, ¿no? Calcular con cualquiera de las dos presentaciones, pero llegar a esa dosis. Y si el problema es para la hemofilia tipo B, la fórmula es la misma. Lo único que la vida media, en este caso, es de 18 a 24 horas. Lo único que va a variar, pero después es lo mismo. Doctor, ¿y qué pasa si viene por emergencia un paciente con hemofilia y no tengo factor 8 recombinante, en el caso de que sea hemofilia A? No tengo el factor 8 recombinante, ¿qué hago? Este está con sangrado reactivo. Crío precipitado. Porque el crío precipitado contiene factor 8, de Willebrand, ¿cierto? El factor 13. Pero no contiene factor 9. Vino un paciente de emergencia con hemofilia tipo B. ¿Qué deficiencia tiene? Factor 9. ¿Le puedo dar crío precipitado? No me va a ayudar en nada. ¿Cierto? No me va a ayudar. ¿Y le puedo dar un concentrado de complejo protrombina? Sí. Acá sí. ¿Cierto? En general, en la práctica, vamos a ver situaciones donde utilizamos este concentrado de complejo protrombina. Pacientes que vienen con un sangrado pues, activo, masivo,
un paciente con una falla hepática fulminante con trastorno de coagulación. Saben que cuando hay una falla hepática fulminante, los factores de coagulación no se van a formar bien, las plaquetas tampoco. Entonces tenemos que transfundirlo, transfundimos plaquetas y le damos concentrado de complejo de protrombina para tratar de alterar. Pero en este caso también, si no tengo el factor 9, le podría dar concentrado, ya que contiene el factor 9. Pero sin embargo, esto puede asociarse con un riesgo de trombosis. Es decir, no necesariamente para llevarlo a lo normal yo le voy a dar un concentrado de complejo protrombina. Tengo que ver si está indicado. Si está generalmente en sangrado, casi por regla, un paciente que está con un sangrado activo importante, se tiene que transfundir. Eso grábenselo. O sea, tienes un paciente que está con un sangrado importante, te tienes que transfundir. Sus plaquetas están, supongamos, en 50.000, 40.000, pero está con un sangrado importante, tienes que transfundir. Si tiene factores de coagulación, también, ¿no? Su concentrado de plaquetas, perdón, de complejo protrombínico. En el caso que se pueda. Si es una hemofílica. Hasta ahí me dejo entender, ¿no? No estoy variando. Entonces, esta terapia es de reemplazo, quiere decir, le falta un factor, le voy a administrar ese factor, ¿cierto? Pero también tenemos terapias que no están basadas en estos factores, por ejemplo, la desmopresina, el ácido tranexámico. Estos también tienen ahí su dosis, que ustedes pueden calcular. La desmopresina la uso para hemofilia leve a moderada, y el ácido tranexámico como una terapia complementaria en sangrados con mucosas. Ustedes se acuerdan, casi siempre cuando tienen un sangrado de mucosas, una mujer, por ejemplo, o que da a luz, parto vaginal y está con un sangrado todavía importante, ¿le puede poner ácido tranexámico o no? Sí, es un sangrado mucoso, ¿cierto? Si es un problema gastrointestinal y puede estar con sangrado activo, le va a ayudar, En el caso de la hemofilia también, si es un sangrado en mucosas, también es un factor de una enfermedad de von Willebrand, también. Entonces, considerar de todas maneras la administración de ácido tranexámico. En el caso de que haya un compromiso de mucosas, procedimientos dentales, entre otros. Y también hay una terapia que es una profilaxis biológica moderna y terapia génica. Acá tenemos la profilaxis biológica moderna con emicizumab. El emicizumab se utiliza en profilaxis. ¿Recuerdan que veíamos tratamiento en la crisis episódico y tratamiento profiláctico? Entonces, dentro del tratamiento profiláctico tenemos profilaxis de la hemofilia, ya sea con o sin inhibidores, porque la administración de estos complejos a veces puede generar también inhibidores, entonces por eso se le administra inhibidores. Y no se utiliza en hemofilia B, es importante, no voy a utilizar hemofilia B, obviamente es peregrino. Y también existen vectores virales, bueno, como terapia génica, ¿no? Más experimental. Pero esto requiere que tenga una función hepática normal. Esto es en cuanto a la enfermedad de hemofilia A y B. Y la enfermedad de von Willebrand, habíamos dicho que es un trastorno hemorrágico de tipo hereditario. Es más frecuente que los otros anteriores, ¿cierto? Es más frecuente. Hay un déficit cuantitativo o cualitativo del factor de von Willebrand. Aquí es importante porque el factor de von Willebrand interviene en qué tipo de hemostasia les había dicho, primaria o secundaria. Primaria, ¿cierto? Primaria. Plaquetas, factor de von Willebrand. Entonces aquí interviene lo que es la lesión plaquetaria más un transportador y es un estabilizador del factor 8. Tenemos tipos de enfermedad de von Willebrand, 1 y 2 y 3. ¿Cuál es la 1? Cuando hay una deficiencia parcial. El tipo 2, cualitativa. Y el tipo 3, total. Entonces, ¿cuál es más grave? El tipo 3. No es rara, pero es la más grave. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Sangrado en mucosas, epistaxis, gingivorragia, menorragia, equimosis facial, desangrado postquirúrgico. ¿Y el diagnóstico cómo se va a realizar? ¿Se acuerdan del cuadrito anterior? ¿Qué tenemos alterado acá? Puede ser normal o alterado. Pero lo que sí vamos a encontrar que marca la diferencia es el antígeno del factor de von Willebrand. El antígeno. Este antígeno sí va a marcar la diferencia para precisamente el diagnóstico diferencial con algunos tipos de hemofilia.
Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento se puede dar con desmopresina, concentrados del factor de von Willebrand y factor 8, y con antifibrinolíticos, como por ejemplo el ácido tranexámico. Como les vuelvo a decir, el sangrado de mucosas o procedimientos. Y acá tenemos las definiciones de los tipos que habíamos mencionado anteriormente, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y el tipo 2 se va a clasificar también en 2A, 2B, 2M y 2N, ¿no? Cada uno con sus características que están acá. Ahora, las plaquetas, ¿cómo vamos a evaluarlas? Las plaquetas pueden estar disminuidas en número, pero también puede estar alterada su calidad. Quiere decir que si tenemos un número disminuido, estamos hablando de un trastorno cuantitativo, o sea, una trombocitopenia, una plaquetopenia, que puede ser adquirida o entre otras, ¿no? Pero también podemos hablar del número de plaquetas normales, pero sin embargo, la calidad no es buena. Esto es un problema cualitativo, puede ser hereditario o adquirido. ¿Qué enfermedades hereditarias me van a alterar la condición de las plaquetas que están acá? Dentro de ellas está el factor de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces, en la enfermedad de von Willebrand puedo tener plaquetas normales en cantidad, pero pueden estar alteradas en calidad. ¿Okay? Y dentro de los factores que condicionan el sangrado, un problema en la coagulación de las plaquetas, o la función de las plaquetas, están los AINES. Entonces, si tú tienes un paciente con plaquetopenia, ¿sería prudente que tú le des un AINES? No, trata de buscar. Si le está dando un AINES por un problema de fiebre, busca otro antipirético. Si le está dando como analgésico, busca otro analgésico. Pero tratar de evitar. Y buscar otros estados donde hay una hiperglobulinemia, síndrome mieloproliferativo con mielodisplasicos, la urea. La urea, por ejemplo, pacientes con falla renal, es frecuente que el aumento de la urea te genere sangrado a nivel gastrointestinal. Incluso pueden hacer sangrado cerebral de manera espontánea. O sea, la urea puede generar esta alteración de la función de las plaquetas. De heparina también. Puede generar sangrado. Y la trombocitopenia adquirida, acá voy a tener varias causas. Por ejemplo, ¿qué fármacos me van a causar trombocitopenia? Cloranfenicol, cotrimoxazol, todos los que están acá, ¿no? Y dentro de los problemas autoinmunes, ¿qué problema autoinmune está relacionado con la púrpura trombocitopénica? Y esto, la púrpura trombocitopénica es pregunta casi siempre, les suelen venir en los exámenes. Preguntan CID, púrpura, esas son enfermedades que no sé por qué les gusta preguntarse. Y es importante que lo aprendan, ¿no? Es un problema inmune. Pero también tenemos causas no inmunes que van a repercutir en las plaquetas. Por ejemplo, la sepsis, ¿no? La sepsis, la sepsis gramídica, en el caso del síndrome de Kett. Y ya más adelante en la clase voy a mencionar lo que es el CID. Púrpura trombocitopénica autoinmune. Aquí apunten porque la definición general tiene tres aspectos importantes para su definición. ¿Cuáles son? Que se da una trombocitopenia autoinmune aislada, las plaquetas son menos de 100.000 y no tienen una causa conocida. Entonces te voy a preguntar, mencióname tres características que definen una púrpura trombocitopénica inmune. Entonces tú me vas a mencionar trastorno autoinmune con trombocitopenia aislada, menos de 100.000 plaquetas, y que no hay una causa conocida. Memoricen una vez, eso lo voy a preguntar. Entonces, este trastorno del PTI puede tener manifestaciones como no. Si tú tienes un paciente con un PTI, puede estar sangrado. ¿Cómo puede ser que no tenga sangrado y sus plaquetas están tan bajas? En el caso del reciente diagnóstico es cuando es menor de 3 meses desde el diagnóstico, persistente cuando tiene 3 o 12 meses y crónico cuando ya tiene más de 12 meses, o sea, un año. ¿El objetivo del tratamiento cuál es? La meta del tratamiento del PTI. Por lo menos esté mayor a 100.000, ¿cierto? Mayor a 100.000. Ese es mi objetivo.
Pregunta, ¿cuál es la meta ideal de tratamiento de PTI? Plaquetas mayor de 100.000 y que no sangre, obviamente, ¿no? De ausencia de sangrado. ¿Y cuándo hablamos que el paciente ha respondido al tratamiento? Viene un paciente con plaqueta de 10.000, no tiene sangrado ni nada. ¿Cómo voy a tratar? Le doy corticoides, ¿cierto? Le doy corticoides y luego veo la respuesta. Si en el siguiente control las plaquetas están mayor a 30.000, yo puedo decir que el paciente ha tenido una respuesta al tratamiento. Si las plaquetas están menores a 30.000, o si no ha duplicado por lo menos el valor basal, entonces yo voy a hablar que no hay una respuesta al tratamiento, ¿cierto? Y si no hay una respuesta al tratamiento, por ahí uno de los siguientes pasos va a ser la esplenectomía. Y si el paciente, a pesar de la esplenectomía, recae, si hay una falta de respuesta o recaída después de la esplenectomía, entonces hablamos de un PTI refractario. Un PTI refractario. Hasta ahí, ¿está claro o no? Créanme que yo sé que es pesado el tema. Es pesadito estar viendo coagulación y todo esto. Y he tratado de minimizar al máximo por lo menos los puntos clave. Por eso les hablo despacio, como para que fijen y fijen eso. Fijen. Ahí va a variar, porque no es tan rápido. No, esa estaba en la otra diapositiva, pero eso son como 2 o 4 semanas. ¿Ya? Pero no lo he considerado acá. No, porque no me parece tan relevante comentar, pero sí como para que lo tengan en cuenta. Pero en las otras diapositivas sí mencionaban cuánto tiempo más o menos van a demorar en subir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se destruyen las plaquetas? Primero que estamos hablando que es un proceso autoinmune y está mediado por anticuerpos, ¿cierto? ¿Qué hacen estos anticuerpos? Estos anticuerpos se unen a la glicoproteína de membrana. Por ejemplo, acá tenemos la glicoproteína 1B2A, 3A, perdón, y 1B9. Estas proteínas que están alrededor de la plaqueta van a ser opsonizadas, o sea, recubiertas por los anticuerpos, y una vez que están marcando las plaquetas, los macrófagos los van a reconocer. Ah, esta plaqueta está marcada. ¿Cómo? Esa también. Y empiezan a fagocitar o eliminarla. Y también los linfocitos intervienen, ¿no? Perdón, las células B y las células T van a intervenir. Luego, cuando ya se da la destrucción, van a liberar más anticuerpos y estos anticuerpos van a ozonizar más plaquetas y así se da un círculo, ¿no? Donde empieza cada vez a destruir más plaquetas. Incluso antes de que salga a la liberación de la médula ósea se empiezan a destruir, se puede generar una disminución también a nivel medular. Al final lo que va a generar es una alteración de la hemostasia. Estamos hablando de plaquetas, que es un tipo de hemostasia primaria. Ojo que le estoy repitiendo a cada rato cositas para que fijen. Ahora, ¿cómo hago la evaluación inicial de un paciente que tenga sospecha de PTI? Voy a ver la historia clínica, voy a pedir un hemograma por el perfil de coagulación, un frotis de sangre periférica para ver que esas plaquetas no se hayan destruido de repente por otra causa, ¿cierto? Cuantificación de inmunoglobulina sérica, grupos sanguíneos también, RH, a ver si hay por ahí una prueba de test de Kuhn, algo que me indique que es un proceso autoinmune, Helicobacter, VIH, o sea, hay enfermedades infecciosas que también van a condicionar. Si yo tengo un caso clínico donde no me mencionan enfermedades, se asume que es porque no tienen enfermedades. Queda claro, ¿no? Se asume que es porque no me lo están mencionando. O también puede ser que mencionen que ya han descartado que no tiene VIH, que no tiene Helicobacter, que no tiene otra enfermedad. Porque ¿cuál es la definición? ¿Cuáles son las 3 características que tiene que tener? Aislada, menos de 100.000. Sin causa aparente y menos de 100.000. Sin causa aparente, pero si yo tengo por ahí VIH o hepatitis C o Helicobacter, puedo echarle la culpa tranquilamente a eso. Entonces es como una enfermedad por decir de descarte. Entonces necesito esa característica que
se ha descartado otras causas. ¿Okay? Y pueden ser algunas pruebas útiles también, ¿no? Para descartar, ¿no? Anticuerpos antinucleares, PCR de virus, y descartar que no haya otra causa, un síndrome antifosfolipídico de repente, por ahí que no vaya a indicar. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial van a estar las enfermedades autoinmunes, infecciosas, las enfermedades hepáticas, como cirróticos, los fármacos y tóxicos, las enfermedades de la médula ósea, transfusiones, inmunizaciones, trombocitopenias hereditarias también. Entonces, hay una amplia gama de lista de enfermedades que entran a un diagnóstico diferencial. El PTI no es algo que sea tan fácil de diagnosticar, en realidad hay que estudiar bastante y al último dicen, bueno, ya es un PTI, cuando se ha descartado la mayor cantidad de enfermedades. Por eso no es tan simple. Y acá podemos ver el tratamiento. Acá podemos ver el tratamiento que va enfocado según el sitio de acción. Los corticoides o la inmunoglobulina, en el caso, sabemos que es un proceso asociado a anticuerpos. También podemos dar terapia con estimulación de la protrombina o incluso en algunos casos eliminar el exceso de anticuerpos a través de la plasmaféresis. Como ven, hay una amplia gama de tratamientos. Después tenemos que un paciente con PTI con un sangrado menor, el tratamiento estándar, ¿cuál sería? Tratamiento en primera línea, tratamiento estándar en PTI. Inmunoglobulina. Ya inmunoglobulina, muy bien, ¿qué más? Corticoides. Casi todos los problemas inmunológicos, corticoides, ¿no? Los problemas de artritis, corticoides. Son muy frecuentes, ¿no? Tengo un amigo que cuando ingresó a reumato, y le digo, ¿por qué si ya estás al final todo vas al corticoide? Lo molestaba, ¿no? Pero no, en realidad el manejo es amplio. Pero en este caso sí, pues es la primera línea, en realidad, manejo con corticoide. Y cuando hay un sangrado que amenaza la vida, puedo dar, ¿no? Inmunoglobulina intravenosa, metilprednisolona, dosis de pulso, 1 gramo por día, por 3 días. Estamos pulsando al paciente. ¿Y qué tengo que tener en cuenta cuando voy a pulsar a un paciente? ¿Qué voy a generar si doy un pulso de corticoide? Inmunosupresión. Entonces, luego lo predispongo a infecciones. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con las infecciones. Si hay una sepsis por ahí, iniciar el tratamiento de la sepsis. Y en realidad, lo que se tiene que ver es el riesgo-beneficio. Porque si la enfermedad ya está con un sangrado severo y todo, y yo sé que va a morir por sangrado, no voy a decir, pero está séptico. Ya no te queda otra opción. Si tienes que pulsarlo, lo pulsas. Pero no es lo frecuente. Generalmente no esperamos, porque no hay causas de sangrado tan evidentes. Pero si llegara el caso, que hay pacientes con un sangrado evidente, una trombocitopenia severa, ya le transfundiste y sabes que va a ser una respuesta importante. Porque si hay un sangrado importante, masivo, obviamente tú tienes que transfundir. ¿Cierto? Si hay una plaquetopenia, tienes que transfundir. Actualmente, justo acabo de revisar, una alumna del grupo anterior me hizo una observación de que una bibliografía que había revisado decía que si tienes plaquetas menos de 10.000 con un sangrado, recién le puedes transfundir plaquetas. Pero he revisado que ahora, actualmente, incluso con un sangrado inminente, ahí recién puedes dar. Pero si no sangras, incluso tengas plaquetas menos de 10.000, no se debería transfundir. Entonces, de todas maneras, lo que sí tiene que quedar fijo es que si tengo plaquetopenia con un sangrado activo, tengo que transfundir plaquetas. Obviamente, si hay plaquetopenia, es normal, es otra causa, ¿no? Pero tienes una plaquetopenia que generalmente es menos de 50.000, te está explicando el sangrado. Plaquetas menos de 50.000 con un sangrado activo, tengo que transfundir. Pero hablo de un sangrado activo, por ejemplo, un paciente postoperado que veo que hay una colección retroperitoneal en el momento, paciente que tiene una hemorragia intracraneal, paciente que tiene una hemoptisis importante. Pero si te dice, el paciente está sangrando, doctor, ¿dónde está sangrando? De las encías. No, no te pases, es algo menor, no es tan significativo. ¿Ves que es leve? Espera. Pero si es un sangrado activo que amenaza la vida, sí vas a tratar inmunoglobulina, pulso de corticoide, transfusión de plaquetas. O factor 7 activador recombinado.
Ahora, acá podemos observar que tenemos, en el caso de hemorragia, transfusión de plaquetas, ¿no? Vamos a transfundir las plaquetas. Y con su corticoide, pulso de metilprednisolona. ¿El objetivo cuál es? Habíamos mencionado plaquetas más de 100.000. No, más de 100.000, ¿no? lo ideal. Claro. Lo ideal, más de 100.000. Pero para hablar de una respuesta al tratamiento Mayor de 30.000. mayor de 30.000. Entonces, si está menos de 30.000, por eso que dicen, menos de 30.000, ¿qué tenemos que dar? Corticoide y inmunoglobulina anti-D. Si está mayor, solamente prednisona, ¿no? Prednisona como tratamiento. Y si tiene más de 50.000, se observa nada más, no se trata. ¿Y qué pasa si tú ya le diste tratamiento y tiene menos de 30.000? Vas a continuar con prednisona. Perdón, si tienes 50, pero si tienes 30.000, menos de 30.000 y tienes un sangrado activo, vas a darle lo que les había mencionado, ¿no? Inmunoglobulina, metilprednisolona, incluso podría plantearse ya la esplenectomía. ¿Y se acuerdan que les mencioné cuando pacientes que a pesar de la esplenectomía tenían plaquetas menos de 30.000, estamos hablando de un caso refractario? Entonces estamos bien. Bueno, al menos me da gusto que me están respondiendo. Después, acá tenemos, bueno, otros tratamientos, ya cuando son más difíciles, aparte del tratamiento, puedo usar inmunosupresores, ¿no? O agentes experimentales, pero lo importante es lo que mencionaba anteriormente. Ahora, existen tratamientos de primera línea, de segunda línea. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Y esto también yo les puedo preguntar en el examen. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para PTI? Prednisona, o sea, corticoides en general. Prednisona, dexametasona, metilprednisolona en el caso de que lo estén pulsando. Y también inmunoglobulina endovenosa y inmunoglobulina anti-D. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Aquí, por ejemplo, los corticoides ya sé que su respuesta va a demorar. El costo-beneficio, usualmente de corta duración, es de inmunoglobulina E. Pero en pacientes que yo voy a administrar anti-D, tienen que ser pacientes RH positivo y que no estén esplenectomizados. Ojo, que no estén esplenectomizados. Si un paciente ya está esplenectomizado, ¿voy a colocarle anti-D? No. Ya no tiene sentido. Y está contraindicado si tiene un marcador PSD positivo, o si hay una evidencia de hemólisis. Un marcador PSD positivo quiere decir que están opsonizados generalmente gran número de plaquetas, incluso hasta eritrocitos. Y si yo le voy a dar un anti-D, entonces lo voy a destruir no solamente las plaquetas, también los eritrocitos. Porque lo que hace el anti-D es como que los distrae, ¿no? Lo voy a distraer que elimine glóbulos rojos en vez de plaquetas. Pero si están muy marcados, como dicen, tienen PSD positivo, voy a generar una hemólisis masiva. Entonces también está contraindicado si tiene el marcador PSD positivo. ¿Okay? Y en el caso de segunda línea tengo el tratamiento con esplenectomía, el rituximab y arco, ¿no? Que son otro tipo de terapias. Ustedes pueden ver. Y acá cada uno tiene sus pros y sus contras. Y tenemos tratamiento de tercera línea, que ya es un poco convencional. Tenemos, ¿no? Azathioprine, ciclosporina, azona, entre otros. Entonces, ya son los tratamientos. Lo importante de acá, les pongo toda esta gráfica para que ustedes sepan que hay tratamiento amplio, pero por lo menos apréndanse sí o sí tratamiento de primera línea. Y de segunda línea, bueno, también por si acaso, ¿no? Esplenectomía y resucitación. Sobre todo tratamiento de primera línea. Eso incluye dosis. Y en el caso de la esplenectomía hay una tasa con una respuesta más favorable, 80%, usualmente es más rápido. Acá sí la respuesta es casi de inmediata, segundo o tercer día, segundo o cuarto día más o menos la respuesta es inmediata. En los corticoides son semanas, no recuerdo exactamente cuántas semanas, pero sí es más largo. Hay recaídas también en el primer año y la tasa de respuesta en 10 años es 76%.
Otra cosa importante aquí en esplenectomía. En pacientes esplenectomizados son más susceptibles a infecciones, ¿sí o no? Sí. ¿A qué tipo de infecciones? ¿Qué tipo de gérmenes? Encapsulados, no encapsulados. ¿Se acuerdan de eso? Encapsulados. Por eso es que vamos a vacunar contra el meningococo, contra Haemophilus influenzae B y contra neumococo. Pregunta también que puede tranquilamente hacer un examen. Tengo un paciente con PTI esplenectomizado. ¿Qué vacuna se recomienda colocar? Ya saben ustedes qué vacuna se recomienda colocar. Alteraciones secundarias. Vamos a ver que puede haber una esplenomegalia, puede haber un vaso normal. En todas estas infecciones vamos a tener algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en los problemas autoinmunes, aparentemente va a haber un exceso de destrucción, pero la médula está normal. La producción es normal. Pero salen de la médula y algo lo está destruyendo. Puede ser idiopática, puede ser que el fármaco lo esté destruyendo, puede ser la misma infección por VIH, lupus, síndrome tifosfolipídico, linfoma de púrpura funcional también. Y un problema que no es inmune, está relacionado con el CID. El CID, ¿no? Que es población intravascular diseminada. Acá he querido considerar varios, esta gráfica está en sus diapositivas anteriores. Lo he considerado para que ustedes vean que hay muchos trastornos, que no solamente el trastorno es el PTI, los trastornos de población que les he mencionado, sino que hay muchos más. Y que la evaluación es compleja, hay que medir proteína C, proteína S, un montón de cosas para ver a qué se debe la disfunción. Al final el PTI es cuando ya no hay ninguna causa aparente conocida, ya digo PTI, pero generalmente tengo que estudiar, ¿no? Y eso es algo bastante complejo. Por ejemplo, puede haber un síndrome mielodisplásico, la misma uremia, pacientes con falla renal con urea alta, creo que les había mencionado al inicio, no pueden presentar sangrado por alteración de las plaquetas en la calidad asociada a la urea. Puede haber disfunción hepática también, y esto es considerar. La misma coagulación intravascular diseminada va a generar una activación plaquetaria por la trombina y va a generar trastornos adquiridos. Entonces, hay diferentes causas. También hay fármacos y alimentos que me van a condicionar esta disfunción plaquetaria. Enfermedades raras, como ven acá, y dentro de ellas pueden ver que también está la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand también puede disminuir tanto la cantidad como la calidad de las plaquetas. Y otros trastornos, acá incluye la enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de Gans, todo lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Y esto es pues muy complejo, me parece poco relevante preguntarles defectos estructurales, características, no. Simplemente me basta con que ustedes sepan que existen enfermedades que tenemos que indagar y buscar, ¿no? Que son muchas. En cuanto a la prevención y el tratamiento local, el tratamiento en sí, primero tenemos que prevenir. Si sabemos que una persona tiene púrpura trombocitopénica y que una infección puede desencadenarla, tiene que cuidarse de las infecciones, ¿cierto? Si está esplenectomizado, también tiene que cuidarse de las infecciones. En el caso de agentes antifibrinolíticos tenemos el ácido tranexámico. Aquí hay una corrección a las diapositivas que ustedes tienen inicialmente, porque decía una dosis de 15 a 5. No te especificaba que era por kilo. Ese es 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. Este es de 6 a 8 horas, vía oral. Y si es endovenoso, es de 10 miligramos por kilo por dosis, cada 8 horas. Esta es una corrección. Esta es la dosis del ácido tranexámico. Cuando damos ácido tranexámico, generalmente cuando hay lesión de mucosa. También podemos usar la desmofresina, ya sea intravenosa, subcutánea o intranasal. La desmofresina intranasal podemos utilizarla. Parte del tratamiento para poder corregir. Transfusión de plaquetas, si es que lo amerita, como digo, si hay un sangrado activo, profuso, tenemos que dar transfusión de plaquetas. Si no, tratamos de evitarlo. ¿Okay? Hasta aquí estamos prácticamente a la mitad de la exposición. ¿A qué hora termina la clase? 5 puntos. Bueno, vamos a tratar de acelerar por la mitad.
estado hipercoagulable, así como hemos visto estados que condicionan hemorragia, esto es lo contrario, más bien condiciona que se formen trombos, ¿cierto? Coágulos. Y estos coágulos van a ir y migrar a la circulación. Vamos a tener situaciones diferentes, como alteraciones de laboratorio y condiciones clínicas con riesgo aumentado de complicaciones trombóticas y también trombosis recurrentes en pacientes y factores que predisponen a la enfermedad. Ahora, podemos tener trastornos hereditarios y adquiridos. Dentro de ellos tenemos el síndrome antifosfolipídico, tenemos aumento del factor 8 activado, estados protrombóticos como el embarazo, por ejemplo, el puerperio, van a condicionar precisamente el cuerpo, lo que busca es controlar ese sangrado que ha habido, entonces aumenta el factor de coagulación. El cáncer también. A veces vienen pacientes que empiezan a hacer isquemia, pero ¿qué pasó? ¿Qué he hecho? Trombos, isquemias, no tienen causa, por ahí buscando, te encuentras un cangrejo, por ahí un cáncer, entonces, esto ya ha sido la causa que ha condicionado la formación de trombos. Terapias hormonales, enfermedades inflamatorias, anticuerpos, todo eso va a condicionar. Y vamos a estratificar el riesgo alto y el riesgo bajo y el riesgo incierto. El riesgo alto tenemos, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, déficit de proteína C, proteína S, son ejemplos de riesgo alto. ¿Y por qué voy a clasificarlo de esta manera? Porque para la trombofilia de alto riesgo voy a tratarlo con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, y vamos a dar dosis terapéuticas, mientras que una de riesgo moderado o de riesgo bajo incierto voy a dar dosis profilácticas, y si es bajo o incierto, ¿no?, puedo darle también aspirina, 100 miligramos por día. Y acá están las dosis, acá tenemos las dosis profilácticas y tenemos las dosis terapéuticas. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis profiláctica de la enoxaparina? 20 miligramos por Depende del día. peso del paciente. Si es un paciente con peso normal, ¿cuál es la dosis profiláctica de la 40 miligramos? Como ustedes se van a ir a la hospitalización y la mayoría de los pacientes están anticoagulados. Claro que hay score, ¿no?, para ver quién es. Un paciente joven no le vas a poner anticoagulación, pero generalmente los pacientes que están hospitalizados, los viejitos, por la misma éstasis, las mismas baches y todo, condicionan el propósito. Si tú no le das una anticoagulación profiláctica, ¿qué puede generar? Un estado protrombótico, y esos trombos van a generar oclusión, que puede ser a nivel pulmonar, cardíaco y todo. Está tranquilo, el paciente no se mueve, ¿qué pasó? Se estroqueó, ¿no? ¿Por qué se estroqueó? Hizo un trombo, lo movilizó a la enfermera, le hizo su limpieza, no estaba recibiendo enoxaparina, por ahí un trombo migró, o hizo un test. Por eso es importante la profilaxis. Y en este caso vamos a dar dosis profiláctica cuando tiene un riesgo bajo o incierto. Y en el caso de que tiene un riesgo alto, si damos una dosis terapéutica que es 1 miligramo por kilo y cada 12 horas. ¿Okay? Y acá tenemos criterios de síndrome antifosfolipídico. También es pregunta de examen, no solamente porque yo se las puedo hacer, se las voy a hacer en el examen, sino porque es frecuente en los exámenes de ENAD, de accidentado médico. Varias veces he visto que han preguntado acerca de estos criterios, ¿no? Tenemos 3 criterios laboratoriales para considerar síndrome antifosfolipídico. ¿Cuáles son? El anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la anti-beta-2 glicoproteína. Esos tres exámenes de laboratorio son importantes como criterios, son importantes porque son los criterios de síndrome antifosfolipídico. Y acá, como les conté al grupo anterior, un día yo estaba pasando visita a un doctor que ya falleció, que en paz descanse, y falleció en la pandemia, me dio COVID y todo, pero era un intensivista muy bueno, para mí creo que era el mejor, para mí, siempre le decía maestro. Y un día que pasé visita con él, le digo, doctor, este paciente ingresado por emergencia por un tromboembolismo pulmonar, o sea, una disnea súbita, placa limpia y todo.
le hemos ingresado al ventilador, le hemos dado anticoagulación y ahora que le estamos despertando no despierta. Le hemos hecho una tomografía y vemos que hay áreas isquémicas a nivel cerebral. No ha habido paro, no ha habido nada, sin embargo hay isquemia. Y hoy día en CKG hemos visto que hay alteraciones de isquemia. Me dijo, no me digan más. Me dice, esto es un síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y mi cerebro se hizo así. ¿Qué es eso? Es un síndrome antifosfolipídico catastrófico. No, me sacudió. Y le doy, ¿cómo pensar en antifosfolipídico? Y me empezó a hablar de la trombofila, todo lo que hemos visto, ¿no? Las alteraciones. Y me dice, este paciente está formando un trombo, no ha habido esto, por acá. Ahora me dice, le habrán pedido, me imagino, los exámenes, todo esto, ¿no? O sea, el anticoagulante lúpido, la proteína y anticardiolipina. Y le digo, sí, doctor, pero le habíamos pedido como para descartar enfermedades raras, ¿no? O sea, siempre pedimos, por ahí, no hay que pedirle, dijeron, ¿no? Y cuando veo en el sistema, me voy, había salido beta-2 glicoproteína y anticoagulante lúpico positivo. Ya 2. Y acá te dice 1 o más presentes en 2 ocasiones con 2 semanas. Bueno, pero en este caso pues 2, más la clínica y todo era. Y de verdad que me sorprendió porque... Y al final me dice, bueno, pero ya, entonces vamos al siguiente paciente porque todo se muere, todo muere, va a morir. Y decía, no, pero no sea malo, pero se ya me ilusionó con el diagnóstico y ahora va a decir que no se hace nada. Me dijo, lamentablemente yo he visto 4 en toda mi vida, este es el 5º y los otros 4 están muertos. Y de verdad murió, de verdad fue un caso así, ¿no? Pero bueno, para términos académicos, no se olviden que son los 3 exámenes que se piden: anticoagulante lúpico, anticardiolipina y el anti-beta-2 glicoproteína. Pero también hay criterios clínicos como son la trombosis vascular, alteraciones durante el embarazo. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Heparina endovenosa, heparina subcutánea, ¿cierto? Y la anticoagulación con warfarina voy a tratar de que el INR se encuentre entre 2.5 y 3.5, ¿cierto? Con aspirina, dosis baja de aspirina, 80 miligramos por día. Ahora viene por último el tema de coagulación intravascular diseminada. Y eso también se les hace siempre preguntas. Ustedes van a ver que le ponen un caso clínico de un paciente con sepsis. Dentro de esa sepsis mencionan que hay signos de isquemia, por ahí, ¿no? Trombos, o lesiones distales. Al final, el diagnóstico es una coagulación intravascular diseminada. Incluso es un marcador de mal pronóstico. El paciente hace CID, como dicen, muy cerca del game over. O sea, ya no hay mucho que hacer. La bibliografía acá te va a mencionar que tiene una mortalidad del 40%. Igual lo pongo en duda porque casi todos los pacientes que he visto que hacen CID, casi todos terminan falleciendo. Y en la práctica yo diría que un 70-80%. Y de repente en el extranjero como otros, pero no, igual. El manejo es el mismo. Lo que pasa es que la coagulación intravascular diseminada, por un lado, forma concentrado de plaquetas de coágulos, pero eso hace que la función plaquetaria no sea normal. Entonces consumes plaquetas por un lado, formas trombos, disminuyes las plaquetas y tienes un estado protrombótico, pero al mismo tiempo hemorrágico. Entonces, si tú tratas la trombosis con anticoagulantes, vas a condicionar sangrado. Y si tú tratas por un lado el sangrado, más trombos, y al final se va a diseminar más trombos. Puedes tratar los dos al mismo tiempo, lamentablemente es... ¿Tratamiento del CID cuál es? Deduzcan, ¿cuál es el tratamiento del CID? Nada, pero ¿qué trata entonces? Por ahí alguien. ¿Qué trata en el CID? ¿Qué causa el CID? ¿Qué me causa? O sea, ¿cuál es la etiología del CID? Ya, sepsis, traumatismos, problemas ginecostétricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tratar en el CID? La causa adyacente, ¿cierto? La causa de fondo. Eso es lo que tengo que tratar.
si corrige la sepsis, corrige el sepsis, o sea que por ahí puede ser que empieza a revertir y mejora las plaquetas, empiezan a aumentar las plaquetas, mejora los factores de coagulación y todo eso. Pero, como tal, no puedo tratar más que en casos donde hay un sangrado profuso. Lo mismo, ¿no? Si hay un sangrado inminente, tengo que transfundir el plaqueto, no me queda de otra. Si no, no. Entonces es un síndrome caracterizado porque se activa la cascada de coagulación de la fibrinólisis, se van a formar trombos y esto nos va a llevar a la muerte. ¿Cuáles son las causas? La sepsis, las neoplasias, las sepsis, quemaduras, neoplasias también. Y acá, pregunta de examen. Tengo que preguntar, mencióname 3 condiciones, 4 condiciones que me causen CID o que condicionen coagulación intravascular diseminada. Y les digo porque es importante, ¿no? Al final, ustedes van a ver esto, no tienen una idea de por qué. Lo más frecuente que yo veo por ser. Cuando haya disfunción multiorgánica, la disfunción multiorgánica tiene todos los trastornos, los patológicos, generalmente vemos el CID. El CID es como que algo. Y bueno, vamos a ver esto en frecuencia, ¿no? Malformaciones vasculares con ectasia, reacciones inmunológicas de liberación masiva de fosfolípidos, las neoplasias, CID asociada a la sepsis, las neoplasias también, ¿no? Como el carcinoma. Y acá vamos a ver un algoritmo del diagnóstico. Vamos a hacer una valoración clínica de riesgos, realizar un estudio de coagulación con pruebas globales, plaquetas, todos los factores que hemos visto, ¿no? El TPA, lo que está acá. Y con esto vamos a poner un puntaje para ver. Si es más de 5 puntos, la sensibilidad para decir que es un PTI es del 93% y una especificidad del 98%. Más de 5. Toman en cuenta que de repente en algún momento van a estar rotando y quieren saber si un paciente tiene un PTI, pueden hacer esta valoración. Más o menos va a predecir. Y vamos a administrar hemoderivados. Esto va a incluir la administración de concentrado de plaquetas, de plasma, factores de coagulación. El tratamiento sustitutivo únicamente está indicado en pacientes con hemorragia activa o con alto riesgo hemorrágico y no para corregir alteraciones analíticas. Es decir, no porque las plaquetas estén bajas quiere decir que lo voy a corregir, porque el perfil de coagulación sangrado lo voy a corregir. No, el CID es cuando hay un sangrado activo, porque lamentablemente es lo que les menciono, puede haber un estado, por un lado, forma trombo, por otro lado, hemorragia, entonces trato de evitar, pero cuando ya sangra, ahí no me queda otra opción más que evitar. Y la transfusión de plaquetas está indicada en hemorragia activa con recuento plaquetario menor a 50.000 a dosis de una unidad. Esto, tómenlo en cuenta por tema de examen, no creo que les pregunto, pero igual por tema de examen, considérenlo plaquetas menos de 50.000 con sangrado activo, tal y conforme está en esta diapositiva. ¿Ya? Pero en realidad, como les digo, justo la compañera del otro grupo me hizo la observación y lo busqué y tampoco es ninguno de los dos. Al final no importa, o sea, si tienes una plaqueta, esto es para conocimiento general, es una plaqueta menos de 10.000, pero no hay sangrado activo, igual no lo tratas, no hay sangrado activo. Pero si hay sangrado activo, sí. ¿Sí? Pero por tema de examen es lo que está acá. Si tiene menos de 50.000, igual con sangrado activo, se trata. ¿Ok? ¿Y qué dosis voy a tratar? Voy a utilizar una unidad por cada 10 kilos. Por ejemplo, si tiene 70 kilos, 7 unidades. 60 kilos, 6 unidades de plaqueta. O puede ser una féresis también. Es casi equivalente, ¿no? Así. Vamos a ver también el concentrado de fibrinógeno y el plasma fresco. Si la hemorragia está activa o si los valores de fibrinógeno son menores a 100. Si es menor a 100, recién voy a administrar plasma fresco. Ya sea concentrado de fibrinógeno o plasma fresco congelado. Si es menor a 100, acuérdense, menos de 100. Y bueno, acá tenemos inhibidores de la coagulación en el caso de que sea por proteína C, ¿no? Antitrombina en sujetos con sepsis y CID de carácter moderado. Acá no es necesaria la administración de factores de coagulación. Como ven, la mortalidad, según estos, y el CID sostenido, como en el caso de la sepsis, la mortalidad es 40%. Igual, prácticamente no se ve así, es más, pero bueno. Y esto me va a condicionar el CID. Ahora,
Por último, vamos a ver unos casos clínicos, creo que si nos alcanza el tiempo. Tenemos una mujer de 24 años, previamente sana, que llega a la consulta por abundante sangrado de encías, 3 días, y tiene aparte quimosis. Entonces, hasta ahí, ¿qué pienso? ¿Hemorrágico o trombótico? Hemorrágico. ¿Qué antecedentes tiene? Ninguno, ¿no? No tiene familia ni nada. Examen físico, está pálida, hay equimosis, sangrado. Entonces, ¿hay algo que me indique que puede ser hemofilia? No. ¿Von Willebrand? No. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver en el laboratorio? Hay trombocitopenia marcada, menos de 30.000. PTI. TTPA, acá factores de coagulación vía intrínseca y extrínseca, normal, ¿no? No hay problema en la coagulación. El problema es en las plaquetas, en el número de las plaquetas. ¿Quién me causa plaquetopenia? Hay muchas causas, ¿no? Pero acá aparentemente se ha descartado porque no hay problemas en la médula, que no hay aplasia medular, ya que no hay alteración de otras series. Habíamos dicho que es una presentación aislada. ¿Esta paciente ha presentado varias veces sangrado? No, probablemente es el primer episodio. Aislado. ¿Plaquetas menos de 100.000? Sí. ¿Ha descartado otras? ¿Hay una causa que justifique? No. Entonces, por descarte, lo más probable, que hablamos de probabilidad, es un PTI. Claro, usted me puede decir, doctor, pero puede ser una proteína C, no lo hemos pedido, ni nada. Claro, puede ser. Pero en realidad, casi hablamos de frecuencia, tenemos que pensar en lo que te dice la alternativa, en lo que te da tu clave. Este es el consejo: cuando ustedes desarrollen un caso clínico, vean acá lo más probable, más frecuente. Aquí sería el PTI. Estamos claros, ¿cierto? Acá, igual, ¿no? La explicación, el defecto de factor y el defecto de factor de coagulación, lo mismo, ¿no? El perinógeno normal, la sangre periférica normal. ¿Y cuál es el tratamiento entonces? Corticoides. Y aparte, inmunoglobulina intravenosa en casos severos. Acá tengo otro caso clínico, otra mujer que viene también acá viene por petequias en miembros inferiores, sangrado gingival espontáneo con 3 días. Salud previa buena, o sea, no hay antecedentes, sin medicación crónica. Positivo las plaquetas, púrpura, no hay hepatomegalia, no hay esplenomegalia, tiene artralgias y síntomas sistémicos. Y de positivos, plaquetas, tiene 12.000 plaquetas. Nada más, no hay nada más positivo. ¿En qué estoy pensando? PTI también, igual que el anterior. PTI. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, inmunoglobulina. ¿No? Entonces, como se dan cuenta, en teoría, en exámenes, no es tan complicado. Ahora, en la práctica, cuando te llega un paciente así, ahí sí se te buscando pedir, es tedioso. Tienes que esperar que vengan los resultados y todo, pero en cosas de teoría no es complicado. Entonces, y acá un resumen. En cuanto a los trastornos de coagulación, hemos visto que pueden ser hemorrágicos o trombóticos. Vamos a tener diferentes causas, ¿no? La sospecha clínica viene por presentación como hemartrosis. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Se acuerdan en hemofilia? Hemartrosis. ¿Qué porcentaje? 70%. 70-80%. Pero también podemos observar trastornos como petequias, sangrado prolongado y en el caso de los protrombóticos, trombosis recurrente. ¿Qué exámenes voy a pedir? Necesito ver el TTPA, el INR, las plaquetas, el IMEROD y fibrinogen. Pero si te pregunto, para la valoración inicial de un trastorno de coagulación, tengo que pedir un hemograma, porque me voy a fijar en las plaquetas, y un perfil de coagulación para ver el TTPA. Y si esto me orienta, que el TTPA está prolongado y lo demás no, y pienso que son hemofilia, ¿qué voy a pedir? Los ángeles factores de coagulación, ¿cierto? Factores de coagulación. Y por último voy a tratar. Si el factor que está alterado es el factor 8, entonces voy a administrarle factor 8. Si es factor 9, factor 9. Y en su defecto, si no hay factor 8, precipitado. Y si no hay factor 9, concentrado de dopamina, ¿cierto? Y acá en von Willebrand podemos dar levofloxacina, ¿qué más? Ácido tranexámico, ¿cierto? Vamos a reponer los factores en el CID,
exposición de factores más tratar la causa. Por ejemplo, si hay trombocitopenia severa con sangrado, tengo que darle transfusión, ¿no? Y en el caso de que sea por efectos trombóticos, voy a dar anticoagulantes, ¿no? Ya sea anticoagulantes de heparina, de bajo peso o otros. Por último, en el caso del problema autoinmune, que puedo, como parte del tratamiento, si yo quiero eliminar los anticuerpos, con plasmaféresis. Entonces, hasta ahí, no sé si preguntan, nos quedan 5 minutos. Bueno, agradezco de verdad, porque han hecho un esfuerzo grande. Yo, si hubiera estado en la clase, me hubiera dormido. Pero cuando es un tema largo, yo soy de las personas que aprenden más en la práctica. Yo tengo un paciente, lo veo, lo analizo y ahí no voy a estudiar. Si no veo pacientes, no me incentivo. Lo puedo leer y no le tomo mucha importancia. Generalmente, bueno, esa es mi forma de aprender y yo siempre en las clases que cuando era muy tediosa me dormía. Así que, bueno, comprendo cuando algunos de ustedes